Bienvenidos a la lección número 12 del nivel 1 del Instituto Bíblico del Calvario. Espero que tengas a tu mano la libreta, la hoja de estudios, tu Biblia, para que podamos seguir juntos esta lección y esperamos recibir grandes enseñanzas de parte de Dios este día. Entonces, acompáñame a leer conmigo el título de esta lección. Nuevamente vemos que es una pregunta. ¿Por qué Dios va a juzgarnos? Si lo vemos como de un lado muy dramático, es como, ay, Jesús va a juzgarnos y no sé, pudiera causar como un tipo de miedo, pero no es así. Tenemos nuestro versículo clave que está en Hechos, capítulo 17, versículo 31. Más adelante vamos a leer esto. Entonces vamos a leer la introducción y a tratar de entender o de encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Dios va a juzgarnos? La doctrina del juicio eterno es la sexta y última piedra fundacional enlistada en Hebreos capítulo 6. La Biblia claramente enseña que todos los hombres un día estarán delante de Dios para ser juzgados. Aquí dice todos los hombres, y yo creo que incluye a las mujeres también. Entonces todos estamos y vamos a estar delante de Dios para ser juzgados. Dios Padre ha confiado todo juicio final a su Hijo Jesucristo. Esto lo encontramos, está respaldado en Juan, capítulo 5, versículo 22. Como podemos leer en el versículo clave de esta lección, Dios ha prometido un día futuro de juicio por causa de la resurrección de Cristo Jesús. Esta es la certeza de que todos un día estaremos frente a Él y que le veremos como el viviente Señor de señores. Entonces sí, aquí se habla de que eventualmente cuando nuestros cuerpos físicos mueran, vamos a ir al cielo a tener un juicio delante del Señor. Y esto sí debe causar un temor en nosotros, pero no un temor de miedo, sino un temor reverencial al Señor. Y a lo largo de esta lección vamos a entender por qué. Y aquí leemos una frase de Charles Spurgeon que me gusta un montón. Dice, deberíamos vivir nuestras vidas como si cada acción estuviera grabada, porque grabadas serán. Imagínate que todo lo que haces en tu vida, todo lo que haces incluso en tu vida privada, en tu vida personal, con tus relaciones, cuando estás solo, está siendo grabado. Y que el día que mueras, toda la película de tu vida será proyectada así en una pantallota y lo vas a ver todo. ¿Qué cuentas vas a rendir al Señor por todas las cosas que vean en esa película? Cada que estés haciendo algo o que te encuentres en una situación, no sé, donde estés siendo tentado a hacer cierta cosa o a fallar en algo, recuerda eso. Imagínate que todo está siendo grabada con una cámara Full HD, 4K, 3D y así súper potente. Y que cuando tú mueras, esa película va a ser proyectada. ¿Y cómo vas a sentirte tú cuando Dios vea esa película? Vas a decir, no, creo que este día reaccioné como, no sé, en lugar de enojarme y gritar, respondí con una palabra muy suave y calmó la situación y cambió el ambiente y eso va a ser, sí, creo que el Señor estará padre. O vas a sentir, sí, mejor que no vean esa parte de mi vida. Entonces tenemos que vivir con ese temor reverencial al Señor, de Señor, no te quiero fallar, Señor, yo quiero que cuando me lleves a juicio mi vida sea lo suficientemente derecha, lo suficientemente íntegra para que pueda pasar aprobado este juicio. Entonces vivamos nuestras vidas como si cada acción estuviera grabada, porque grabadas serán. Ahora sí pasemos a la sección de las preguntas y los versículos. La número 1 dice, ¿cuál es la promesa que Dios ha dado a todos los hombres cuando enfrenten el juicio? Y esto nos lleva a nuestro versículo clave que está en Hechos 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. ¿Cuál es la promesa que está dada aquí? Que todo hombre va a ser juzgado por Jesús, definitivamente. Quien designó acreditándolo ante todos al haberlo levantado de entre los muertos. O sea que Jesús es la persona acreditada para hacernos nuestro juicio el día que estemos frente a Él. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz y cómo nos afecta como creyentes? Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24.
Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Aprovechamos, leemos Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz? Él llevó nuestros pecados para que nosotros podamos vivir en justicia. Entonces no viviremos bajo condenación, sino que pasaremos de la muerte a la vida eterna. Y yo creo que el sacrificio de Jesús en la cruz nos trajo este perdón de pecados, nos limpió de toda culpa y sobre todo nos quitó de la condenación. La condenación es cuando alguien te está señalando y te está diciendo que eres el peor, que no vales nada, pero con Jesús vemos que no es así. Si ponemos nuestro corazón completamente en Él, somos libres de toda condenación y eso es algo que realmente apreciamos, porque de otra forma nuestras vidas estarían perdidas. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué es algo que como discípulos de Cristo debemos hacer cada día? Yo creo que responder esta pregunta nos va a tardar meses de estudio, ¿no? De cómo debemos vivir nuestras vidas cristianas día con día, pero vamos a ver algo pequeño resumido en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 31 al 32. Si, pues, nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados en el mundo. Leamos también lo que dice 1 capítulo 1, versículos del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aquí está chistoso, ¿no? Si dices que no tienes pecado, estás mintiendo y eso es pecado, entonces te invalidas automáticamente al decir eso, ¿no? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos hemos pecado, todos tenemos pecado en nuestras vidas, todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, con esto en mente, qué es lo que nosotros debemos hacer día con día? Examinarnos a nosotros mismos, a nuestras intenciones. Muchas veces tenemos las mejores intenciones, pero en otras ocasiones no son las mejores intenciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es una pregunta que al menos en nuestra iglesia constantemente nos estamos haciendo. ¿Y por qué lo hacemos tan constantemente? Para evitar que nuestro servicio al Señor esté guiado por cuestiones o por motivaciones incorrectas. Que a lo mejor lo estás haciendo por fama o por dinero, si es tu caso, o no sé, por muchas otras razones que no son las que realmente deberían de ser. Entonces, constantemente debemos hacernos esa pregunta, examinar nuestro corazón. Debemos siempre asegurar que estamos caminando en la luz, como Él es la luz, que no existe nada que nos impida estar en la presencia de Dios. Es muy importante tener esta parte de las oraciones incómodas. Yo creo que cuando pasamos de un nivel de madurez espiritual a otro, nuestras oraciones empiezan a ser diferentes. Recuerdo mis primeras oraciones eran como de, Señor, cuida mi día, Señor, bendice mi día. Y son oraciones buenas, claro que sí, no hay nada de malo en eso, pero llega un punto en nuestras vidas en las que empezamos a orar de forma diferente. Señor, examina lo que hay en mi corazón. Señor, muéstrame las áreas de mi carácter que están mal para poder corregirlas. Y se requiere un nivel de madurez, ¿por qué? Porque Dios nos va a revelar esas áreas y tal vez lo que encontremos no nos guste, pero tenemos que tomarlo con sabiduría para corregir esas cosas y, como decía aquí, no estar alejados de la presencia de Dios. La siguiente pregunta. Hay dos grandes juicios que vendrán. ¿Cuáles son?
Vamos a leer lo que dice Primera de Corintios 3, versículos del 8 al 16. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá la recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Wow, esta es una escritura muy, muy profunda. Como el fuego de las pruebas van a poner a prueba nuestros corazones, nuestro fundamento y lo que hemos edificado encima de este fundamento. Yo creo que tomando como referencia esta escritura, es muy importante esta serie de lecciones que se llaman los fundamentos. Entonces nosotros tratamos de tener fundamento sólido que resista la prueba de fuego. Sigamos con la siguiente escritura para responder esta pregunta de los dos juicios. Segunda de Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Leamos también Romanos 14, versículo 10 al 12. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por último, veamos Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, aquí vemos cuáles van a ser los juicios, los grandes juicios que vendrán. El primer juicio es el que usualmente se conoce como el juicio del trono blanco. Este juicio es la separación de las ovejas y las cabras, donde se abrirá el libro de la vida. Y te pregunto, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? Yo espero que sí. Si estás caminando con nosotros en estas lecciones, espero que para este punto tu corazón y tú mismo sepas y estés con la certeza de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. El siguiente juicio es el juicio del tribunal de Cristo. ¿Cuál es este juicio? Es donde Jesús juzgará las obras de los creyentes. Entonces, si bien sabemos que la salvación viene por parte de Dios, no por obras, aquí dice que también habrá un juicio donde será juzgado las obras de los creyentes. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿las obras que estamos haciendo las estamos haciendo con las mejores intenciones o simplemente estamos haciendo malas obras? Yo creo que es buen momento de empezar a aplicar estos principios, empezar a caminar y hacer las obras correctamente. Siguiente pregunta: ¿quién será juzgado en el gran juicio del trono blanco y después lanzado al lago de fuego? ¿Hay alguna forma de ayudar a estas personas?
Leamos lo que dice Apocalipsis. Bueno, ya leímos, de hecho, Apocalipsis 20, 11 al 15, y ahora leamos Romanos capítulo 1, versículo 14 al 16. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces, ¿quién será juzgado? Cada creyente tiene la responsabilidad de compartir sin vergüenza el evangelio. Y ojo que es la responsabilidad, no es como algo opcional. Con la esperanza de que a través de la predicación de la palabra la gente se salve del infierno y tenga vida eterna con Cristo. Entonces, claro que sí, tenemos una gran forma de ayudar a todas estas personas, es compartir las buenas noticias, compartir el evangelio. Y yo creo que otra herramienta muy útil es nuestro testimonio. Si tú en tu lugar donde te desenvuelves comúnmente, la escuela, el trabajo, la casa, donde sea, tienes un muy buen testimonio, a través de él estás compartiendo las buenas noticias, estás mostrando de que puedes hacer una diferencia y eso eventualmente interesará a las personas a conocer por qué eres diferente. Siguiente pregunta. ¿Quién será juzgado en el juicio del tribunal de Cristo? Leamos lo que dice Romanos capítulo 14, versículo del 10 al 12. Tú, pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Quién será juzgado en el juicio del tribunal de Cristo? Todas las personas. Sin duda, sin excepciones, todos tenemos que entregar a Dios las cuentas por nosotros mismos, creyentes, incrédulos. Entonces, no sé tú, pero yo quiero llegar a ese día del juicio donde tenga que rendir cuentas y que pueda hacer más las cosas buenas que haya hecho en mi vida que las que no haya hecho. Pregunta número 7. Cuando Cristo juzgue a los creyentes, ellos recibirán premios de acuerdo a sus obras. La Biblia llama a esos premios como coronas. ¿Qué coronas podemos recibir? Y aquí vemos una serie de versículos que vamos a leer a continuación. Santiago 1, 12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Apocalipsis 2, versículo 10 dice, no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces aquí vemos la primera corona que hemos aprendido este día, que es la corona de la vida. Cómo la ganamos superando la tentación y ser fiel a Jesús día con día. Vayamos a ver la siguiente corona. Esta se encuentra en 1 de Pedro 5, del 2 al 4. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Wow, esa corona tiene un muy bonito nombre. La corona incorruptible de gloria. Esta corona se la entregan a aquellos que cuidan fielmente a la iglesia. Es una gran responsabilidad también, pero yo creo que el premio y la recompensa vale la pena. Vayamos a ver la siguiente corona. La encontramos en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. Y dice así, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hasta se me puso chinita la piel de escuchar esto. Es Pablo al final de sus días diciendo, he guardado la fe. Yo quiero ser como él, llegar a los últimos días de mi vida y decir, he guardado la fe. Sigamos.
Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman la venida del Señor, su venida. Entonces, ¿cuál es la tercera corona? La corona de justicia, que es para los que fueron fieles y obedientes hasta el fin, como Pablo. Veamos la cuarta y última corona, que la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Y dice así: pues, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante del Señor Jesucristo en su venida? Leamos Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Entonces, ¿cuál es la cuarta corona? La corona de ganar almas. Y esta es entregada a todas aquellas personas que ganan almas para Cristo. Entonces yo creo que al menos una, si no es que todas las coronas son las que tenemos que buscar y tratar de conseguir. ¿Por qué? Porque habla de la fidelidad, habla de cuidarnos, habla de llegar hasta el final de nuestros días, habla de ganar las almas para Cristo, habla de pelear la buena batalla, de guardar la fe, de seguir siendo fieles a Jesús. Entonces, todas son estas cosas que tenemos que vivir nosotros día con día. Vamos a la octava y última pregunta de esta lección 12. Estas coronas o premios son regalos de Jesús. ¿Qué haremos en el día de gloria con estas coronas? Porque sí, te las ganas, pero tendremos que hacer algo muy específico con estas coronas. Veamos lo que dice Apocalipsis 4, del 10 al 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y ojo aquí, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ¿qué haremos con nuestras coronas que ganemos? Recordando nuevamente que no se trata de nosotros. Dios nos las da, pero eventualmente nosotras se las regresamos a Él. Las lanzamos a sus pies porque son para Él, son para su gloria. Él es el único digno de recibir toda gloria y todo poder. Así que al final de cuentas, todo viene de Él y todo vuelve a Él. Y que esto sea algo que guíe nuestras vidas día con día para poder sobreponernos a las tentaciones, a las adversidades, a las complicaciones de la vida. Qué bueno que estuviste aquí hasta esta lección número 12. Ya estamos muy cerca de terminar este nivel 1 del discipulado. Sigue con esa consistencia y que puedas llegar al final y puedas tener la satisfacción de decir, como Pablo, he peleado la buena batalla. Te veo en la siguiente lección. Hasta pronto.